Bien, estamos con el video de movimiento rectilíneo uniforme número 2. Es el más importante para ti probablemente porque es donde se explica qué se le va a evaluar y cómo en las pruebas o exámenes. Primero, tienes que entender que hay niveles de aprendizaje. Por ejemplo, la mayor parte de docentes llegamos al nivel de conocimiento, entonces ustedes deben de conocer los conceptos de movimiento rectilíneo uniforme. El segundo nivel es el de aplicación. Aquí ustedes deben de aplicar las fórmulas y en algunos casos aplicar fórmulas y conversiones. El otro nivel es el de análisis. Entonces aquí ponemos a los alumnos a pensar un poquito más y a analizar problemas. Y el último nivel es de evaluación o toma de decisiones, es donde el alumno ya toma decisiones de acuerdo a la información que usted ha calculado, usando lo que ha aprendido de física. Necesito que preste atención a los ejemplos que estoy poniendo para ver hasta cuál nivel llegó su docente. Puede ser que el docente suyo llegara a conocimiento y aplicación. Puede ser que llegue a conocimiento, aplicación y análisis o hasta evaluación. Vaya usted viendo qué tipo de ejemplos pongo yo. Los ejemplos que verá en este video son ejemplos típicos de cada nivel. Y si usted ve que, por ejemplo, los ejemplos de evaluación no son ni cercanos a los que ustedes han visto en clase, entonces ignore esos videos. Vea los videos de análisis. Y si los de análisis no corresponden, entonces solamente quédese entendiendo las estrategias de conocimiento y aplicación. Comprendiendo esto, veamos. El primer nivel es el nivel de Conocimiento. Estos ítems generalmente valen solo un punto. Son ítems de apareamiento, selección única a completar. Por ejemplo, ¿cuál es la causa del movimiento? La causa del movimiento es la fuerza. Entonces, tan simple como llegar y marcar fuerza. Listo. Y veamos este segundo ejemplo, donde un hombre camina 100 metros norte, y luego regresa 50 metros al sur. Entonces, ¿cuánto se desplazó? De la longitud, desplazamiento corresponde a la longitud desde posición inicial a posición final. Y desde aquí hasta aquí, lo que hay son 50 metros. Hacia el norte, porque desde inicial hacia final se viaja hacia el norte. Entonces, de las discriminantes nos queda esta opción. Verifiquémosla con la segunda opción. ¿Y cuánta distancia recorrió? Distancia es todo. 100 más 50 son 150. Se confirma que la respuesta B es la correcta. Veamos otros ejercicios. Como ves, estos ejercicios se resuelven en menos de un minuto. Ahora tenemos el segundo nivel, aplicación. Es la aplicación del conocimiento. Implica realizar cálculos, sustituciones y conversiones. Por ejemplo, vamos con ejercicios de simple aplicación de una fórmula. Pueden estar en selección única. ¿Cuál es la velocidad de una persona que recorre 300 metros al norte en 60 segundos? Bueno, pues empezamos entonces nada más y buscamos la ecuación, la fórmula que me sirve para averiguar velocidad. Velocidad sería desplazamiento sobre tiempo. Entonces tengo 300 metros al norte dividido entre 60 segundos. Y la respuesta es 5 metros por segundo al norte. Entonces marcamos 5 metros por segundo al norte. Observen que estaba la opción 5 metros por segundo, pero esto hubiera sido rapidez y me piden velocidad. Como ven, es un ítem simple. Otro, ¿cuál distancia recorre un vehículo que viajaba al sur y que dura 3 horas en su viaje a 50 kilómetros por hora? Entonces, lo que me piden es distancia. La ecuación es rapidez por tiempo. Nada más
multiplico 50 kilómetros por hora por 3 horas, cancelo hora con hora y me da 150 kilómetros. Como observas, pide una distancia. Entonces, la respuesta es un escalar, no un vectorial. Observe que el ítem dice al sur, por si usted desea enredarse y marcar sur, sería sub. Sería un distractor que puede ayudarle a marcar la opción incorrecta. Note que es un ítem sencillo. Vea estos otros ejercicios, 3 y bueno, aquí debería ser 4. Pause el video y trate de resolverlos usted. Estos dos son ejercicios de desarrollo, deberían de durar unos 3-4 minutos máximo, puesto que son simple aplicación. Observe que en este caso se le dicen 4 puntos. La evaluación aquí el profesor no está diciendo que evalúa, porque consideró que podía ser una clave para decirte cómo solucionarlo. Pero en este otro caso, que podría ser de otro profesor, observe que dice exactamente qué le estará evaluando. Aquí te orienta más en qué hacer. Y son 4 puntos. Si tú, por ejemplo, nada más escribes una respuesta acá, ganarías solo uno de los 4 puntos e igual aquí. Como son ítems de desarrollo, se te pide que hagas un desarrollo. Entonces, páuselo el video y ahorita lo continúas. Lo resuelves tú aparte. 3-4 minutos tienes. Bien, vamos a continuar. ¿Cómo es que se resuelve? Bueno, dice que una persona en bicicleta recorre 400 al norte. Entonces dibujamos 400 metros al norte y luego 200 metros al este. Yo voy a dibujar este hacia abajo. Profesor, pero es que el este no queda para abajo y el norte. En los puntos de referencia tú eliges. Siempre y cuando haya un 90 grados entre ellos, porque son norte y este, es válido. 200 metros. Pide la distancia que recorre y el desplazamiento. Recuerda que distancia corresponde a la suma de todo. Entonces, distancia sería 400 metros más 200 metros. Son 600 metros. Profesor, ¿y qué pasa si en el examen yo solo escribo D igual a 600 metros? Bueno, en tal caso estará buena la respuesta, pero recuerde que su profesor está dejando 2 puntos por ahí. Probablemente sea un punto para evaluar este procedimiento y un punto para evaluar este procedimiento. Entonces, en tal caso, si solo escribes esto, podría ser que el profesor te asigne un punto nada más. Podría ser. Bien, vamos a continuar con la otra. Desplazamiento es la segunda pregunta. Desplazamiento es la longitud mínima desde posición inicial hasta final. Entonces vamos a localizar la posición inicial. Vamos a localizar la posición final. Y aquí vemos que tenemos un triángulo. Entonces, cuando trazamos una recta entre ambas, vamos a encontrar una hipotenusa. El valor de esto va a ser el desplazamiento que nosotros queremos. Repito, ¿por qué el desplazamiento? Porque desde posición inicial hasta posición final, lo que obtuvimos es una hipotenusa. Y aplicando Pitágoras, hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado, 400 metros al cuadrado, más
el otro cateto al cuadrado. 200 metros al cuadrado. Estiramos la raíz. Y entonces obtuvimos que la hipotenusa mide 447.21. Entonces el desplazamiento aquí va a ser de 447.21 metros para allá va norte y para acá este. Para allá norte y para acá este. Entonces sería al noreste. Entonces agregamos esto en la respuesta. Al noreste. Bien. Posibilidades de error. Por ejemplo, observen cómo se les va a presentar ahorita este ítem. Ok, ¿qué ven ustedes aquí que está bien o mal? Si yo fuera el profesor, lo que yo haría de inmediato sería esto. Vengo revisando con rojo y le digo 400 ¿qué? Metros. 600 ¿qué? Metros. Por lo tanto, tuvo mala la sustitución y tuvo malo el resultado. 600 ¿qué? Metros. Resultado malo. 0 puntos por acá. A ver, esto está bien. Aquí que 400 metros, 200 metros, 471 ¿qué? Metros, no le puso. Y aquí tampoco. Malo, nuevamente. Ahora observen esta situación. Usted respondió de esta forma. Su profesor viene revisando y entonces viene revisando con rojo y entonces encuentra que la distancia está bien. Ah, ok. Pero de pronto ve, mira, aquí le faltó. Entonces le pone metros y le quita el punto. ¿Pero por qué? Si aquí yo lo puse. Ah, porque usted le dio doble opción al profesor de revisar. Escribiste dos respuestas, una buena y una mala. Y el profesor puede jugarse el chance de decir, no, yo califiqué esta porque esta de pronto ni la vi o por error usted no lo supo escribir aquí. Igual acá. Mira, aquí faltó metros al norte. Y aquí faltó al norte. Bueno, al noreste sería en este caso, al noreste. Entonces, nuevamente pierde los puntos. Detalles como esos hacen que un alumno pierda un examen. Pero es que mi profesor no es tan malo, mi profesor no se fija en si yo pongo aquí metro o no. ¿Y qué va a saber usted que en el examen sí lo haga? Tal vez sí. De hecho, correctamente debería de calificar el uso de unidades, porque en física trabajamos con magnitudes, no con números. Los números son matemática simple. Las magnitudes físicas tienen unidades y tienen direcciones. Veamos el segundo caso. Este es simple aplicación, pero usa conversiones. Un vehículo tarda 4 horas viajando a 15 metros por segundo. Me gustaría que pauses el video y lo trates de hacer. Y si no, luego lo continúas y ves cómo lo solucioné. Entonces, hacemos el dibujo. Un vehículo tarda 4 horas. 4 horas. Bueno, voy a cambiar de color. Mejor. Porque con el rojo es con el que reviso. Entonces, un vehículo, bien bonito el carrito, tarda 4 horas, viajando a una rapidez de 15 metros por segundo para llegar a su casa. ¿A qué distancia se encuentra su casa? Muy bien, entonces tal vez alguien dice, ah, qué fácil que está esto. Distancia es rapidez por tiempo, entonces 15 metros por segundo por 4 horas. Bien, multiplico 15 por y me da 60. Muy bien, esa es la respuesta. Ahora viene el profesor calificando y el profesor te hace esto.
15 metros por segundo no es compatible con horas. No, está mala tu respuesta. Además, ¿son 60 qué? 60 mangos, 60 frijoles, 60 qué. Debes de escribir una unidad. Por otro lado, fíjese, la calificación dice un punto fórmula correcta. ¿A dónde está la fórmula? Ah, profesor, pero es que uno la sabe. Sí, pero no la escribió, perdió el punto. Un punto, la sustitución correcta. Aquí esta sustitución es incorrecta porque usted no puede multiplicar si tiene unidades diferentes. Aquí tiene segundos y aquí tiene horas. Es la misma dimensión, pero con unidades diferentes. No puede, estar trabada esta ecuación. Y segundo, luego, un punto resultado correcto, su resultado no es correcto, aunque hubiera dado 60 la respuesta correcta, pero no le puso unidades. Y dice un punto conversión correcta, eso es una clave de solución. Debes de observarlo. ¿Dónde está su conversión aquí? ¿Por qué el profesor me daría un punto de conversión si no lo pone? Ah, algo me faltó entonces. Veamos ahora cómo se debe de hacer. Ok, me piden la distancia. Muy bien. Voy a cambiar de color. Nuevamente. Me piden la distancia. Distancia es mi incógnita. Y me dan tiempo 4 horas y me dan rapidez 15 metros por segundo. Bien, debido a que distancia es rapidez por tiempo, yo debería poder multiplicar esta rapidez por este tiempo, pero primero observo que aquí tengo horas y aquí segundos. Entonces, como esto está trabado, debo de convertir o los metros por segundo a metros por hora o las horas a segundos. ¿Y qué es más fácil? Pues horas a segundos. Entonces en algún lugar vamos a hacer la conversión. 4 horas. Raya abajo, raya al lado, puedes ver el video de conversiones donde se explica. Reflejo hora. Y arriba voy a segundos. ¿Por qué? Porque yo quiero tener la misma unidad que tiene mi otra variable. Y esta variable rapidez está en metro por segundo. Entonces yo voy a querer convertir esto a segundos. Y digo, una hora son 3600 segundos. ¿Cómo sabe eso, profesor? Yo me lo sé de memoria. Pero si tú no lo sabes, entonces podemos hacerlo de esta otra forma. Convertimos de hora a minuto y en otra convertimos de minuto a segundo. Decimos una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos. Cancelo hora con hora, minuto con minuto y vean de dónde salía el 3600. 6 por 6, 36. De aquí salía el 3600. Ahora multiplico 4 por 60 por 60 y el resultado me va a dar en segundos. Al final me da 14.400 segundos. Entonces ya tengo el tiempo en segundos. Ahora yo tengo la capacidad de multiplicar la rapidez, que son 15 metros por segundo, por el tiempo en segundos, 14.400 segundos. Como este segundo está abajo, cancela a este segundo que está arriba. Y ahora obtengo la rapidez
y ahora obtengo más bien la distancia, que es de 216.000 metros. Muy bien. Entonces vamos a revisar finalmente si obtuvimos los puntos. Fórmula. ¿Tengo fórmula? Sí tengo fórmula. Muy bien. Sustitución correcta. ¿Tengo una sustitución? Ah, sí. Aquí tengo segundos. Aquí tengo segundos. Y aquí tengo segundos. Todo parece bien. Muy bien. Entonces me parece que está bien esa sustitución. Resultado correcto. ¿Tengo un resultado correcto? Sí, parece que sí está bien. Muy bien. Entonces. Y conversión correcta. ¿Tengo una conversión? Sí. Muy bien. Entonces parece que sí está bien. Ahora viene el profesor revisando. Vamos a ver cómo te va en esta cosa, en esta ocasión. A ver, datos no los estaba calificando. Fórmula correcta. Sustitución correcta. Resultado correcto. Conversión correcta. Obtuviste 4 puntos. Veamos ahora otro nivel de dificultad. Estamos ahora con los ejercicios de análisis. Este es otro nivel de aprendizaje. Son ejercicios que requiere que usted piense un poco más y aplique lo aprendido. Por ejemplo, este. Un niño corre 7 metros al norte, 15 al sur. Todo lo hizo en 30 segundos. ¿Cuál velocidad tuvo? Aquí no es simplemente de decir, ok, vamos a ver si tú lo haces así. Velocidad es desplazamiento sobre tiempo y nada más agarras el 7, le sumas 15 y lo divides entre 30, no te da la respuesta. Tienes que pensar un poco más. De hecho, date unos minutos, páusalo, lo resuelves tú y ve cómo te va cuando lo hagamos. Bien, vamos a ver cómo te va. Primero observemos la evaluación. 3 puntos, datos correctos. Ah, bien, entonces saquemos los datos. Primero necesitamos hacer un dibujo para ubicarnos. Recorre 7 metros al norte. Entonces escribimos 7 metros al norte. Y luego 15 metros al sur. Ah, va entonces para atrás. Se devuelve. 15 metros. Entonces voy a hacerlo un poquito mejor. Se devolvió 15 metros al sur. Aquí fue al norte y aquí va al sur. Todo lo hizo en un tiempo de 30 segundos. Preguntan por velocidad. Velocidad es el desplazamiento sobre el tiempo. Entonces, para averiguar el desplazamiento es la longitud mínima desde posición inicial hasta posición final. Desde aquí hasta aquí tenemos 8 metros al sur, ¿verdad? Entonces, el desplazamiento corresponde a 8 metros sur entre el tiempo de 30 segundos. Y esto nos da 0,26 metros por segundo al sur.
esta será la velocidad. 3 puntos, datos correctos. Aquí tenemos un dato. Vamos a hacer la revisión, tal como si fuera el profesor. El dato de las distancias, muy bien. El dato del tiempo y el dato del desplazamiento. Ok, 3 puntos por ahí. Un punto, fórmula correcta. Está correcta la fórmula. Un punto, la sustitución correcta. Está correcta la sustitución. Si tú no hubieras escrito sur, si solo escribió 8 metros entre 30, está mal su sustitución. Un punto, resultado correcto. Ahí está el punto del resultado correcto. Y un punto, la conversión correcta. Aquí hay un pequeño error, porque no pide velocidad. Aquí debería haber dicho velocidad, por ejemplo, en kilómetro por hora, para haber asignado ese punto. Hagámoslo. Si hubiera dicho cuál velocidad obtuvo en kilómetros por hora, entonces nada más agarramos el 0,26 metros por segundo y lo convertimos. Entonces, metro acá, kilómetro aquí, segundo se refleja arriba y abajo va hora, 1 hora, 3600 segundos, 1 kilómetro, 1000 metros, cancelamos metro con metro, segundo con segundo, y ahora multiplicamos 0,26 por 1 por 3600 y lo dividimos entre 1000 por 1, pero 1000 por 1 es nada. Y la respuesta será de 0,94 kilómetros por hora. Entonces, resumiendo, si me hubieran pedido la velocidad en kilómetros por hora, el punto de la conversión correspondería a esto. O bien, si me hubieran dado esto en minutos, yo hubiera tenido que convertirlo a horas para llegar a la respuesta de kilómetro por hora. El caso es que el profesor hubiera definido esto, este punto tendría sentido. Veamos otro ejemplo. Bien, estamos con otro problema del nivel de análisis. Aquí tenemos que desarrollar una estrategia de solución. Dice, una abeja sale de su panal y recorre 15 metros a 45 grados, luego 10 metros a 280 grados y finalmente 30 metros a 70 grados. En todo el viaje duró 800 segundos. Averigüe la velocidad promedio en metros por segundo en que se movió y la rapidez promedio. Entonces me piden velocidad y rapidez. Recordemos que vamos a empezar primero con el cálculo de la rapidez y luego vemos lo que es la velocidad. Primero veamos los conceptos y luego hacemos los cálculos más bien. Rapidez es distancia de tiempo. Velocidad es desplazamiento sobre tiempo. Entonces, ¿qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar primero averiguar la distancia total que la abejita se movió. Y la distancia es un escalar, es todo lo que se movió. Sumar simplemente esto y dividirlo entre el tiempo. En cambio, para la velocidad vamos a ocupar averiguar las componentes, porque velocidad es desplazamiento y desplazamiento es la longitud mínima desde posición inicial hasta posición final. Ocuparemos averiguar este vector. Y para averiguar este vector hay que sacar cada una de las componentes, sumarlas en X y en Y y averiguar una hipotenusa, como veremos seguidamente. Para ahorrar un poco de tiempo yo ya hice el cálculo de las componentes. Básicamente lo que yo ya hice fue averiguar el valor en X y en Y de cada una de estas componentes. ¿Cómo lo hice? Bueno, vean.
Para el valor en X, de cada una de estas, yo simplemente averigüé para X el valor de la componente, digamos para esta que es la primera de todas, agarré el valor que es 15 metros y lo multipliqué por el coseno del ángulo. Entonces aquí 15 por cos de 45 me da este resultado, 10.60. 10.60. Y esta otra que hice, bueno, en esta lo mismo. Ahora agarré 10 por coseno de 280. Entonces 10 por coseno de 280. Y esto me da 1,73. Y en el caso de esta otra, simplemente 30 por coseno de 70 y me da esto. Ahora, con y, recordemos una clave simplemente. Para y, usemos la clave que es Yesenia. Para y usamos sen. Recuerdes el nombre Yesenia. Para y usamos sen. Y para x, recuérdese excose. Excose. Para x usa coseno. Para y usa seno. Yesenia y excose. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues aquí en el caso de y, entonces, para la primera sería 15 por el seno de 45. Entonces, 15 por sen de 45 y esto me da 10,60. En el segundo caso, sería 10 por el seno de 280. Aquí sería 10 por el seno de 280. Y eso me da menos 9,84. Y en el último caso sería 30 por el seno de 70. Aquí me había hecho falta agregarle el paréntesis de cierre. Bien, de esta forma averiguamos todas las componentes en el eje X y aquí averiguamos todas las componentes en el eje X y aquí todas las del eje Y. Aquí sumamos todas las de X y todas las de Y, de forma tal que hemos obtenido un valor en X y un valor en Y que yo puedo meter al eje de cartesiano. Ok, entonces aquí hay un plano cartesiano y podemos ver, como acabo de meter, los valores en X y en Y de cada una de estas componentes. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que en X son 22,59. Aquí tenemos 20, más o menos 22,59 sería por acá. Y en Y son 28,95. Aquí tenemos 10, 20 y aquí es 30. 28,95 sería por aquí. Ahora sí, yo agarré y cerré el triángulo tirando esta hipotenusa de acá. Entonces tenemos este triángulo aquí formado. Un detalle, si nos hubiera dado alguno de estos valores negativos, nada más formamos el triángulo con los valores negativos. Por ejemplo, si aquí me hubiera dado menos 28, yo hubiera tenido que tirar en Y el 28 como para acá. Entonces este triángulo se hubiera formado aquí. Es solo una situación hipotética. En este caso tenemos este triángulo aquí, con un cateto que mide 22,59 en X y el otro 28,95 en Y. Ahora, ¿cómo hacemos para averiguar la resultante? Esta resultante de aquí corresponde exactamente a esta suma vectorial, porque agarramos todas las componentes
las sumamos y obtuvimos, por decirlo así, un solo triángulo. Es este triángulo de acá. Entonces, la resultante va a ser la hipotenusa, que es raíz cuadrada de, y aquí yo meto cada una de las componentes, 22,59 al cuadrado más 28 vamos a escribir bonito el 8, 28,95 al cuadrado. Muy bien. Y esto me da como resultado, bien, entonces me da 36,72 metros. ¿Qué significa esto? Que de aquí a aquí hay 36,72. Pero yo voy a ocupar un vector, entonces voy a ocupar la dirección. Para la dirección ocuparé el ángulo de desviación. Y aquí surge la pregunta, ¿cuál ángulo es? ¿Es este ángulo el que yo ocupo o es este? Bien, para responder eso, necesito ubicarme en el plano de la pregunta y de la abeja. Para eso primero pensemos, ¿qué me pregunta? La pregunta del problema es por la velocidad promedio de ida. O sea, la velocidad de aquí, de este punto, hacia allá. Esta es la incógnita del problema. La velocidad con la que salió. Entonces, vean un momentito para hacerlo un poquito mejor. No. Ocuparemos la velocidad con la que la abejita se movió desde este punto de aquí, hasta acá. Y por lo tanto es este el ángulo, el que ocupo yo. ¿Por qué este ángulo? Porque es el ángulo respecto a 0 grados. Y recordemos que aquí es donde va a ser 0 grados. Los ángulos se miden antihorariamente. De aquí hacia allá se miden los ángulos. Entonces es este el ángulo que yo ocupo. Ahora sí, pensando un poco, ¿cuál es este ángulo? Muy bien. Primero pensemos en cuál es X y cuál es Y en este triángulo que yo tengo. Sería, este corresponde a X y este corresponde a Y. Entonces, veámoslo aquí en el dibujo. En este dibujo, voy a quitar el 0. Entonces, en X, estos serían los 22,59 que tenemos aquí. Y en Y, 28,98 que tenemos aquí. Entonces, ¿cuál es el ángulo que ocupamos? Es este. Este es el ángulo que necesitamos averiguar. Muy bien, ahora averigüemos ese ángulo. Entonces, seno inverso, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el cateto opuesto de este corresponde a este lado, el que mide 28,95. 28,95 entre la hipotenusa que acabamos de averiguar, 36,72. Y esto me da, tengo entonces que el ángulo es 52,03 grados. Ahora ya yo puedo tener el desplazamiento completo. Esta es la longitud y este es el ángulo. Entonces, concluyendo, me piden la velocidad. Muy bien. Velocidad corresponde al desplazamiento sobre... ¿Cuál es el desplazamiento? Es 36,72 grados a 52,03. Corrijo. Corrijo. 36. El desplazamiento es 36,72 metros a 52,03 grados, dividido entre el tiempo de 800
segundos. Y eso me da 0,04 metros por segundo a 52,03 grados. Ahora vamos con rapidez. Rapidez es distancia sobre tiempo. Distancia es simplemente medir toda la trayectoria, todo lo que se movió. Es solamente agarrar por aquí 15 metros. 55 entre 800, 0,06 metros por segundo. Bien, ahora veamos si sacamos todos los puntos. Dice que vale 2 puntos la suma de componentes correctas. Esto corresponde a la suma de componentes correcta. Este es el resultado en X, este es el resultado en Y. Por lo tanto, sacamos los 2 puntos de suma de componentes correcta. Ok. Dice que vale 2 puntos vectores y escalares correctos. Este es un vector correcto porque tiene el valor en número, la unidad y la dirección, o sea, el vector está completo. Este es un escalar correcto. Igual este es un escalar correcto, entonces estamos usando los escalares y los vectores correctamente. 2 puntos, fórmulas correctas. Esta es la fórmula de velocidad correcta, esta es la fórmula de rapidez correcta. Muy bien, los 2 puntos. 2 puntos, sustituciones correctas. Aquí tenemos una sustitución bien hecha, porque tiene el desplazamiento con dirección, con unidad, con valor. Y aquí tenemos el tiempo, entonces, y bien expresado con la unidad. Entonces, aquí nuevamente volvemos a tener un punto por la sustitución correcta. Y en esta parte tenemos el otro punto por la otra sustitución correcta, debido a que tenemos la distancia correctamente expresada y el tiempo correctamente expresado. Muy bien. Y finalmente 2 puntos, respuestas correctas. Acá tenemos la respuesta correcta de la velocidad. Tiene el valor, el tamaño, tiene la unidad y tiene la dirección. Y aquí tenemos correctamente expresada la respuesta de la rapidez. Tenemos el tamaño y tenemos la unidad. De esta forma obtuvimos los 10 puntos del problema. Recordemos que estamos todavía en el nivel de análisis. Este aún no es el más alto, es apenas análisis. Un carro sale del taller y recorre 70 kilómetros al este. Ok, vamos a dibujar entonces el carrito para ir interpretando bien el problema. Vamos a ver. Un carro sale del taller y recorre 70 kilómetros al este a 40 kilómetros por hora. 40 kilómetros por hora. Y retorna. ¿Qué es retorna? Dar vuelta. Retornó 15 kilómetros al oeste a 60 kilómetros por hora. Pregunta, ¿se desplazó más de 50 kilómetros al este en una hora? Observen que aquí hay una pregunta doble. Primero, ¿se desplazó más de 50 kilómetros? Tienes que averiguar primero el desplazamiento. Luego, ¿lo hizo en una hora? Tienes que averiguar el tiempo. Pausa el video y date unos minutos para pensar y tratar de resolverlo. A ver cómo te va. Continuamos. La pregunta es si se desplazó más de 50 kilómetros. Para eso hay que averiguar el desplazamiento total. Empecemos por ahí. Entonces, busquemos la posición inicial
y la posición final. ¿Por qué? Porque buscamos el desplazamiento y desplazamiento es la longitud mínima desde posición inicial hasta posición final. Entonces el desplazamiento va a ser desde 70, empezó aquí, viajó 70 y se regresó 15, o sea, a 70 le vamos a quitar 15. La respuesta es 55 kilómetros hacia el este. ¿Pero por qué si ya venía para el oeste? Porque desde posición inicial hacia posición final va para el este. Entonces el desplazamiento es 55 kilómetros este. ¿Se desplazó más de 50 kilómetros al este? Aquí la respuesta es sí. Aquí la respuesta es sí. Pero en una hora, eso lo vamos a ver. Para eso necesitamos averiguar tiempos. Como usted ve, es un vehículo que se fue para acá, 70 kilómetros. Piense en la vida real. Si algo recorre 70 kilómetros para el este y luego se recorre 15 kilómetros en sentido contrario, el tiempo total es la suma del tiempo de ida y del tiempo de regreso, ¿verdad? Aquí es lo mismo que ocurre. Entonces vamos a averiguar el tiempo que dura yendo, le vamos a llamar tiempo 1, y vamos a averiguar el tiempo que dura viniendo y le vamos a llegar a llamar tiempo 2. Vamos a averiguar ambos tiempos. Esto es un signo de pregunta. Tiempo de regreso. Entonces, el tiempo de ida va a ser igual a la distancia de ida sobre la rapidez de ida. ¿Cuánto sería esto? Sería 70 kilómetros entre 40 kilómetros por hora. Profesor, pero no le puso este. No, porque ahorita estoy averiguando distancia, no desplazamiento. No tiene que llevar dirección. ¿Y por qué? Porque solo me interesa tiempo y el tiempo es un escalar. Y el tiempo de regreso, bueno, averiguo esto y me da 1,75 horas. Y el tiempo 2, que es el tiempo en que se regresó, nuevamente es distancia sobre rapidez. La distancia son 15 kilómetros entre una rapidez de 60 kilómetros por hora. Ahora divido 15 entre 60 y me da 0,25 horas. Entonces obtengo ahora el tiempo total, que es 1,65 más 25 horas. Y esto es igual a 2 horas. Entonces, el tiempo total desde que salió de aquí hasta que llegó aquí son 2 horas. La pregunta, ¿se desplazó más de 50 kilómetros al este? Sí, se desplazó 55. ¿En una hora? No, en 2 horas. Entonces, esta es la respuesta. Vamos a ver si nos ganamos los puntos. Veamos cómo la califica el profesor. Dos puntos, fórmulas correctas. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. 2 puntos. 2 puntos, sustituciones correctas. Una y otra. Bien. Y 3 puntos, resultados correctos. Vamos a ver. Un resultado es el desplazamiento. Otro resultado correcto corresponde a estos dos. Y el último corresponde a esto. Tenemos los puntos totales. Felicidades. Ahora veamos el último nivel de aprendizaje y es el nivel de evaluación o toma de decisiones.
En este el alumno tiene que tomar una decisión que implique sus valores, el aspecto social o la relación con el medio. Es el nivel más alto de aprendizaje. Son algunas veces preguntas simples, pero requiere que tú razones a partir del conocimiento científico que tienes. Por ejemplo, si usted va manejando un automóvil en una zona escolar y en la carretera se encuentra este rótulo, velocidad máxima 20 km por hora. Entonces usted mira el velocímetro de su vehículo y es tal como el de la imagen que se presenta abajo. ¿A dónde deberá estar la aguja de rapidez para que sea exactamente la máxima permitida? Como usted ve, se le presentan 4 opciones. ¿Cuál es la correcta? ¿La A, la B o la C? Veamos. Aquí está el marcador de velocidad y aquí están las 4 opciones. La aguja en A, la aguja en B, aguja en C o aguja en D. ¿Cuál es A? Aquí. ¿Cuál es B? Esta. C, esta y D, esta. Recuerde que la rapidez máxima es de 25 km por hora. Para resolver este ítem necesitas pensar con cuidado y aplicar el conocimiento. Observar que tienes 2 escalas. Primero una escala en millas por hora y la otra escala en kilómetros por hora. Y esta es una situación de la vida real. Cuando estamos manejando un vehículo americano, los vehículos americanos tienen 2 escalas de velocidad o de rapidez. Y estas 2 escalas confunden a los choferes en muchas ocasiones. Si la rapidez máxima es de 25 km por hora y tú piensas que 25 va a ser aquí, estás equivocado. Y si piensas que es aquí, estás más equivocado aún. Veamos por qué. Ya te tomaste unos minutos para ver cuál era la respuesta correcta, ¿verdad? Bueno. Si no, pausalo en este momento y piensa cuál es la respuesta correcta para que sea más interesante el ítem. Mira, tenemos que entender la escala. Primero, esta está en millas por hora. Y millas por hora no son kilómetros por hora. El rótulo estaba en kilómetros por hora. Así es que nos interesa averiguarla en kilómetros por hora. Vamos a fijarnos en la otra escala, la de aquí abajo, la de kilómetros por hora. Si esto es, vea la escala como está. Cada raya grande corresponde a 20. Entonces aquí serían 80 kilómetros, 90 y 100 kilómetros por hora. Retrocedamos. Entonces aquí es 80, aquí es 70, aquí es 60. Aquí serían 50. Aquí serían 40, tal como está señalado. Aquí serían 30. Aquí serían 20, tal como está señalado aquí. Y aquí serían 10. Si queremos 25, va a estar entre 20 y 30. Corresponde a esta. Entonces, la respuesta correcta va a ser esta flecha. La flecha A. La opción A. Porque corresponde a 25 kilómetros por hora. Aquí es 20 y aquí es 30. Bien, es solo un punto, pero este punto requiere mucho análisis y que tú también apliques tus valores. Veamos otra situación. Veamos. Vas en un auto con tu padre y miras el velocímetro que marca 60 kilómetros por hora. Él recibe un mensaje de texto y dura 1 minuto mientras lo lee y lo responde. Entonces, sacas tu calculadora y averiguas la distancia que recorrió estando distraído. De acuerdo al resultado, ¿qué podrías comentarle a tu papá mostrando tu resultado como una prueba? Bueno, el ítem dice que viaja a 60 kilómetros por hora
y que dura 1 minuto mientras lo lee y lo responde. Aquí lo interesante es qué distancia recorre en 1 minuto. Hagamos como ejercicio el cálculo de la distancia que recorre en 1 minuto. Veamos qué pasa. Veamos el cálculo de la distancia entonces. Distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Él viaja a 60 kilómetros por hora y dura 1 minuto. Observe, si tú lo multiplicas por 1 minuto, está trabada la ecuación porque aquí tiene horas y aquí minutos. No son dimensionalmente correctas. Tenemos que empezar por convertir esto a horas. Entonces empecemos por la conversión para ver cuánto resulta. Vamos a ver. Convirtamos 1 minuto a horas. Minuto, hora. Una hora tiene 3600 minutos. Cancelamos minutos y da que 1 entre 3600 es 0.00027 segundos. Corrijo, horas. Estoy convirtiendo a horas. Ahora puedo multiplicar por la cantidad de horas, 0,00027 horas. Ya en este punto yo puedo cancelar hora con hora y el resultado me va a dar en kilómetros. Ahora sí, multiplico 0.00027 por 60 o 60 por 0.00027 y me da, mis disculpas, estaba cometiendo un serio error. El error está en que una hora no tiene 3600 minutos, sino una hora son 60 minutos. Entonces vamos haciendo la corrección. Una hora son 60 minutos. Cancelo, cancelo. Y 1 dividido entre 60 me da 0,60 minutos, 0,016 horas. Ahora sí multiplico por 0,016 horas y obtengo que 60 multiplicado por 0,016 me da 0,96 kilómetros. Eso es equivalente a 1 kilómetro. Entonces, ¿qué podrías decirle a tu papá? Podrías decirle: mira papá, has recorrido cerca de 1 kilómetro sin prestar atención a la carretera, poniendo en riesgo la vida de la familia. ¿Ok? Un punto, los datos correctos que hicieron falta. Un punto, la fórmula correcta. Un punto, la sustitución correcta. 2 puntos, los resultados correctos. Aquí faltaron los datos. Aquí serían 4 puntos. Bien. Como ves, en este tipo de ítems, al final se espera una apreciación tuya